Acuérdese que somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Dios es el dueño de todo y nosotros solamente somos sus mayordomos. Desde ese punto estamos nosotros sin mucha responsabilidad porque sabemos que todo es del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, aquí estamos, Señor, sentados a tus pies con hambre y sed de tu justicia para ser alimentados a través de tu maravillosa palabra. Espíritu Santo, usa mis labios para que nos instruya, Señor, para que podamos obedecer al pie de la letra la enseñanza que tú nos vas a traer este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomos fieles. Ayúdanos, Señor, a no tratar como que fuera nuestro, sino que como que fuera tuyo, Señor. Como todo es tuyo, Señor, y nosotros solamente somos tus mayordomos, tus empleados, tus colaboradores. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. La mayordomía. La mayordomía cristiana, amados hermanos, son verdades que deben ser recordadas acerca de nuestra responsabilidad, porque somos responsables, todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el más tiernito hasta el más mayor, tenemos responsabilidades para con nuestro Padre Celestial. Como mayordomos puestos por Dios para administrar de todo lo que Él nos ha dado. Todo. Vamos a ver en Mateo 25, del 14 al 27. Vamos a ver la palabra de los talentos. Porque el Señor nos ha dado muchos talentos, muchas bendiciones, muchas habilidades, mucha inteligencia, mucha sabiduría. Nos ha dado el Señor, y de todo eso que el Señor nos ha dado, nosotros somos sus administradores, porque somos sus mayordomos. Mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. No es que somos mayordomos de Él, no. Propiedad de Él, pero se sobreentiende que somos servidores de Él. Todos. Y comienza así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus dones. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Un buen mayordomo, ¿verdad? Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este es un mal mayordomo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, de aquellos mayordomos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciaste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los talentos, amados hermanos, representan nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros recursos y oportunidades para servir a Dios mientras estemos en la tierra. Y todo esto proviene de Dios. La enseñanza aquí es, hermanos, lo que cada uno reciba lo que cada uno recibe en el futuro, o sea, en el reino de Dios, dependerá de la obediencia y actitud a nuestra mayordomía. Para entender, continuemos la lección, veamos el verso 28 y 29. Mire lo que le pasó aquí. Y el Señor, vimos que el siervo malo, ¿qué le pasó al siervo malo? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es triste, pero esta es la enseñanza de la mayordomía. El Señor nos da un tiempo maravilloso para pasarlo, y tenemos que ser administradores hasta del tiempo, hermanos. No podemos robarle a Dios ni el tiempo. Y eso es lo que más le robamos muchas veces al Señor. Perdemos el tiempo. Y no debe ser así. Ahora, sigamos con la enseñanza de la mayordomía. Veamos en Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Porque ser mayordomo es ser un servidor de Dios, porque Él es nuestro amo. Entonces vamos a entenderlo mejor, el compromiso de ser un mayordomo. Y todos nosotros somos mayordomos. Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, dice el Señor, mas yo, el mayor, estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino como un siervo. Él fue mayordomo de su Padre. Él nos vino a servir a nosotros. Por eso ofrendó su vida por nosotros, porque Él vino a hacer la obra de su Padre. Entonces nosotros tenemos que tener un pensamiento, una pregunta en nosotros: ¿cuál es el motivo en cada uno de nosotros? ¿Que servir o que te sirvan? Ahí está. ¿Venimos a que nos sirvan o a servir? Gloria al Señor. Ahora, no es tanto lo que uno hace para Dios, tenemos que estar bien claros, como lo que uno es en espíritu delante de Él. A Dios no le vamos a sorprender con nada. Lo que Él mira es nuestro corazón, nuestro amor y obediencia hacia Él.
¿Cuál es el motivo para servirle a Dios? Debemos estar bien claros, hermanos, porque nosotros, como mayordomos que somos, tenemos que ver cuál es el motivo, cuál es el amor a Él para servirle. Sí, hermanos, tenemos que estar bien claros ahí, porque el mayordomo pues trata siempre de enseñorearse de los subordinados a él, pero aquí en el reino de Dios no hay diferencia. Por eso vamos a ver en Mateo 18 del 1 al 4 para que nos vaya explicando cómo es esto de ser mayordomo. No es un puesto que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros para mandar, sino para servir. Ese es el punto de la enseñanza. Mateo 18 del 1 al 4 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre el hombre busca ser el mayor, o si no, al menos si no lo dice, no es franco y dice, sino más que sea pregunta: ¿quién, Señor? ¿Quién es el mayor? No, ellos no preguntan nunca quién es el menor. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El reino de Dios, amados hermanos, no es una competencia para buscar ser el mayor. No, es todo lo contrario. Es para servir. Si no hay que hermanos, debemos de volvernos como niños y actuar como niños buenos, porque el niño bueno obedece a su padre. Veamos en Mateo 20 del 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28. Aquí nos aclara más el Señor respecto a la mayordomía. Mateo 20 del 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amados, vemos que Cristo dice que debemos servir como siervos y no abusar la posición de líder, porque somos servidores, somos mayordomos, no somos dueños de nada. No. Veamos lo que dice la palabra al respecto. ¿Quién es el dueño? Vamos a Salmo 24:1. Salmo 24:1.
Sí, hermanos, porque en el cuerpo de Cristo siempre tratan, comenzando por el pastor, trata siempre de enseñorearse, siempre trata de llamar la atención, siempre trata de que Él sea el centro de la congregación, y no es así, hermanos. El centro es Jesucristo. Amén. Solo Él. Y el servicio del más chiquito comienza de aquí arriba. No grande, es pequeño. Porque así dice la Biblia. Todo lo contrario a lo que se ve por televisión es lo contrario. El que está en el púlpito lo ve grandote como a Dios. Y a los hermanitos no tiene valor. Y eso es antibíblico. Aquí dice en el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, todo, el mundo y los que en él habitan. O sea, ¿de quiénes somos? De Jehová Dios. Él es el dueño. Recordemos que solamente nosotros somos mayordomos, administradores en la obra del Señor. Todos y cada uno tenemos algo que hacer en la obra, y todos tenemos que someternos al Señor, al dueño, nada más. Gloria a Dios. Veamos en Ageo 2:8. Ageo 2:8. Gloria al Señor. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ya vimos en los salmos que el mundo y la tierra es de Dios. Aquí le agrega algo más. Porque la gente que tiene dinero dice: yo tengo dinero, es mío lo que yo tengo. No. Aquí miren lo que dice la Biblia. Ageo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Vieron que somos administradores nomás? ¿De quién es el dueño de todo? Dios. Veamos en Lucas 19 del 12 al 13. Lucas 19 del 12 al 13, para ir tomando otra vez el tema. Lucas 19, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene? Dijo pues el Señor: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Dice, nada menos que Cristo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad, administrar entre tanto que vengo. Esa es la orden del Señor. Todo lo que nos da, tenemos que negociar, administrar, para que vaya creciendo, para que sea de bendición. Cada creyente tenemos la responsabilidad sagrada de administrar fielmente lo que Dios nos ha dado. No podemos descuidar de las bendiciones. No podemos ser malos administradores y tirarlo por la borda las bendiciones. Tenemos un jefe que se llama Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, a Él tenemos que decirle: Espíritu Santo, por favor, ayúdame, enséñame, dirígeme qué debo hacer. Si el Espíritu Santo nos da el permiso para hacer, nosotros lo hacemos, para administrar bien lo que Dios nos da. Si el Espíritu Santo no nos da la orden, no lo haga, porque si usted lo hace, está siendo llevado por la carne, por las emociones, y está siendo un mal mayordomo, un mal administrador. Gloria al Señor.
Continuamos. Veamos en 1 Corintios 4, del 1 al 4. La característica que tenemos que tener nosotros, todos los administradores. 1 Corintios 4, 1 y 2. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí ya va un poquito más y ya se agrega los misterios de Dios, es a su palabra. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Esta es la característica esencial de todos y cada uno de nosotros los cristianos, que seamos hallados fieles. ¿Por qué razón? Porque vamos a ministrar lo más sagrado, que es la palabra de Dios. Olvidémonos de posesiones, de dones, lo que sea. Lo más importante para nosotros es administrar bien la palabra de Dios, darle al que necesita. ¿Qué? La palabra. Porque instruirlo, pero tiene que ser fiel a Dios. ¿Para qué? Para que tenga credibilidad. Porque si no es fiel, la persona que va a recibir la palabra, usted le habla y no tiene credibilidad, porque dice, no, él no es fiel. No tiene autoridad de Dios. Entonces, administradores de su palabra, que sembremos y enseñemos a sembrar esa palabra. Cristo nos recuerda en Lucas 16:13. Lucas 16:13. Aquí nos hace un recuerdo el Señor para no confundir las cosas. Nosotros como mayordomos no podemos confundir las cosas del mundo con las cosas de Dios. No podemos confundir los tesoros terrenales con los tesoros celestiales. Recuerden que estamos trabajando para el cielo. Entonces, ¿qué dice? Ningún siervo, ningún mayordomo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ahí entra la palabra, el calificativo de fiel. Tenemos que ser fieles en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque las riquezas del mundo, amados hermanos, hacen que sea muy difícil mantener a Cristo como el centro de nuestra vida. ¿Sí? Y lo importante aquí, como mayordomos fieles, es que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Nada más, ni nadie más. Gloria al Señor. Veamos en 1 Timoteo 6, del 3 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, del 3 al 10. Entonces, como mayordomos fieles, que tenemos que compartir la palabra, ¿verdad? Ahora vamos a ver 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Eso es lo que tenemos que compartir y eso es lo que estamos compartiendo. ¿Lo tienen? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, conforme a la santidad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El mayordomo no puede poner primeramente el dinero antes que el compromiso. No, porque está hablando de esto. Tiene que ser Cristo, porque Él es el que va a suplir las añadiduras. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y nosotros todos aquí tenemos sustento y abrigo y mucho más. Por lo tanto, debemos ser los seres más agradecidos con el Señor. Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como fieles administradores que somos nosotros, o mayordomos, hermanos, que es lo mismo, tenemos que saber que nuestro Señor, el que nos puso de mayordomos, Él es el que nos da. El salario del Señor no falla, hermanos. No falla. Y ese salario se multiplica. Por lo tanto, nosotros tenemos que preocuparnos por servir al Señor y nada del resto. Porque Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás, todo lo que nos falte, Dios lo va a añadir. El jefe máximo nuestro va a añadir. No nos preocupemos por nada, solamente por ser buenos mayordomos. El resto lo hace el Señor. Qué lindo, hermanos. Entonces, como fieles administradores de la palabra de Dios, debemos compartir con los hermanos esta enseñanza. Tenemos que cuidar nuestro testimonio y vivir de acuerdo a lo que Dios nos ordena. Aquí está escrito. Gloria al Señor. Veamos en Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2, hermanos. Entonces, nosotros que tenemos este trabajito que el Señor nos dejó, de la mayordomía, de todo lo que Dios nos ha dado, tenemos que obedecer esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos para hacer el trabajo de mayordomía, hermano, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, de contratiempos, de todo lo que nos estorba en el camino a Cristo. Dios nos dio una misión, nos dio
este trabajo, hermanos, pues tenemos que serle fiel. Todos, repito que todos somos mayordomos, porque algo nos dio el Señor. Y más que algo, nos ha dado mucho. Mucho nos ha dado el Señor, hermanos, para cuidar. Entonces, puestos los ojos en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto de Él sufrió la cruz. Puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Él es nuestro maravilloso ejemplo a seguir. Él fue el mayordomo fiel, perfecto. Él vino a hacer el trabajo que su Padre lo envió, y lo hizo a cabalidad. No se quejó. No, sino que cumplió y dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. A veces en nuestro caminar de mayordomos vamos a encontrarnos con piedritas como esta, así. Aquí está la piedrita. Yo no la traje, aquí está. Estas piedritas que se meten en el zapato a veces, y a veces usted puede caminar. Oye, que tiene que sacarse el zapato y irse a pie, porque con esto no puede caminar. Pero hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, darle nuestras cargas al Señor, encomendar nuestra vida al Señor, para que Él, solamente Él puede guiarnos y puede capacitarnos y llevarnos al triunfo, hermanos. Solamente Él. Esta carrera, amados hermanos, es la prueba de la fe durante toda nuestra vida terrenal. Nosotros tenemos que ver ese ejemplo maravilloso que nos dio el Señor Jesucristo. Él confió plenamente en su Padre. Jamás desconfió de Él. Pues nosotros también debemos hacerlo. No podemos desconfiar de nuestro Padre Celestial. Siempre fue consagrado a su voluntad. Así mismo nosotros. Tu voluntad primero, Señor. Nunca olvidemos de que no somos nuestros. El problema del mayordomo es que creemos que ya es nuestro, que lo que poseemos es nuestro, que nuestra vida nos pertenece, y no es así, hermano. ¿Qué dice en 1 de Corintios capítulo 6 del 19 al 20? 1 de Corintios capítulo 6 del 19 al 20. Gloria al Señor. Sí, amados, tenemos tantas responsabilidades con nuestro cuerpo que a veces queremos administrar otras cosas y no podemos ni administrar nuestro propio cuerpo. Y dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, esta es nuestra principal mayordomía: cuidar nuestro cuerpo. Si no cuidamos nuestro cuerpo, Dios nos destruirá. Así dice la palabra. 1 de Corintios 3 del 16 al 17. Denle una vuelta atrás a la página. 1 de Corintios 3 del 16 al 17. Primera de Corintios 3, versículos 16 al 17.
aquí está la mayordomía, que tenemos que ser muy cuidadosos. Queremos cuidar muchas veces otra cosa, pero no cuidamos el templo. Muchas veces nos preocupamos más por cuidar el templo donde nos reunimos, un templo hecho de manos de hombre, y no cuidamos el templo que es el santo. El cuerpo nuestro es más santo que este templo de hecho de manos de hombre, hermanos. Dios no habita aquí. Dios habita ahora, está aquí porque nosotros estamos aquí. Pero en el momento que salimos nosotros, ya Dios no está aquí. Va con cada uno de nosotros. Esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que cuidar más este templo. Porque por este templo murió el Señor Jesucristo. No por este edificio, no. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Vieron, hermanos? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Gloria al Señor. Porque somos propiedad de Él. Efesios 6, del 6 al 8. Efesios, capítulo 6, versículos 6 al 8. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Y dice, no sirviendo al ojo. Acuérdense que somos mayordomos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea mayordomo o no lo sea. Pero tenemos que dar cuentas al Señor. Veamos en Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Seguimos con la mayordomía, con nuestro trabajo diario. Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Lo tienen? Cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nuestro trabajo es para glorificar siempre a Dios. No para que nos reconozcan a nosotros como fieles administradores. No, el único que nos va a reconocer si somos fieles o infieles es Dios. Nada más. Lo que tenemos que nosotros es agradar a Dios. Y nada. No esperar ningún pago humano. Veamos en Romanos capítulo 12, del 3 al 8. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8.
aquí nos enseña la mayordomía. Gloria al Señor. Bendita sea la palabra del Señor, porque esa es nuestra luz. Ella es la que nos guía, nos enseña con claridad. Digo, pues, por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que no se crea grande, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Recuerda que todo lo hacemos como para el Señor, porque la obra es del Señor, no nuestra. La obra es de Dios. Veamos en 1 de Pedro 5, 2 y 3. Aquí ya va para los pastores, porque es para todos. Aquí es exclusivo. Pero como administradores, pues, todos cogemos lo mismo. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. 1 de Pedro 2, 5, del 2 al 3. Y aquí la palabra está tan clara. Yo no comprendo cómo muchos pastores se endiosan y se creen que son los dueños de todo. Yo no entiendo, parece que nunca leen. Y yo me enojo por esto. Y dice así: apacentad la grey de Dios. Apacentad, alimentad. Aliméntale con la palabra. La ley de Dios que está entre vosotros. Aquí está la grey. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Ejemplos. Hermanos, tiene que seguir el ejemplo, el buen ejemplo. El día que yo les dé un mal ejemplo, ustedes están en plena libertad de decir: pastor, usted está mal, usted hace esto. Tienen plena libertad para hacerlo. Sí, hermanos, porque si no me dijeran que estoy mal, no me amaran, porque me dejarán perder. Es como que si yo veo en algunos de ustedes que se está desviando y no le digo lo que le va a pasar, yo entonces no lo amo, porque no me está importando dónde va su alma. Pero porque los amo, entonces comparto la palabra tal como está escrita, para edificarnos mutuamente en el amor de Dios. Gloria al Señor. Y de esa manera pues compartimos la mayordomía lo más apegado a la palabra de Dios posible, hermanos. Tenemos que dar cuenta a Dios de todo, amados hermanos, de todo.
Veamos en Lucas 12 del 42 al 47. Lucas 12. Lucas 12 del 42 al 47. Porque hay azotes para el mayordomo infiel. Está en Lucas 12 del 42 al 47. Sí. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Vieron? Mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración. Su ración, darle de comer. La palabra. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo, si aquel mayordomo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, miren esto, hermano, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Qué pena, hermanos, qué pena. Dios, amados hermanos, es justo. Por eso nosotros no podemos vivir por vivir, sino servir, vivir por Cristo y para Cristo. Veamos lo que nos dice la palabra en Romanos 14 del 7 al 8. Romanos 14 del 7 al 8. Y esto tenemos que hacerlo nuestro, estos versículos siempre, hermanos, porque esto nos ayuda mucho para la mayordomía diaria de nuestra vida. Acuérdense que comenzamos, lo primordial para nuestra mayordomía es cuidar nuestro cuerpo. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oh, somos del Señor. Así que no nos importa. Si vivimos, vivimos para Cristo, y servimos a Cristo. Y si morimos, nos morimos para Cristo. Y gloria a Dios por eso, pero siempre estamos con Él. Veamos en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, ¿ok? Esto es muy importante. Lucas 17, versículos 7 al 10. Aquí está. El deber del siervo, el deber del mayordomo. Y esto son palabras textuales del mismo Señor Jesucristo, que Él nos hace entender. Y dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, y al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien:
prepárame la cena. Después que viene el siervo trabajando, le dice, oye, ven acá, ya también te trabajas, sí, ven acá. Ahora, prepárame la cena, cíñete y sígueme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque lo que hizo, lo que se le había mandado? No, perdón. ¿Acaso da gracias al siervo, o sea, al siervo, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, aquí está la enseñanza, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Wow. Aquí no, es que no somos nada. Somos siervos inútiles. Y a veces le digo al Señor, yo soy ni a inútil llego, porque no hago todavía lo que tú me has mandado hacer. Entonces, ¿dónde está para que la gente se crea grande? Están viviendo otra vida. No son mayordomos, son reyes. Y aquí no se trata de reyes. Aquí se trata de enseñarnos a cómo ser mayordomos de nuestra vida. Porque el rey es el Señor. El rey de reyes y Señor de señores. Cuando nos decidimos, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, debemos preguntarnos, ¿estaremos siendo fieles en nuestra mayordomía? El buen mayordomo es un servidor. Lo primero que nos da el Señor a cuidar, ya dijimos, es nuestro cuerpo, que conlleva nuestra salvación. ¿Estaremos cuidando como fieles mayordomos nuestra salvación con temor y temblor? ¿O estaremos descuidadamente viviendo y poniéndole en peligro esa salvación? Hermanos, cuidar nuestra salvación conlleva pensar cada día en que si el Señor viene en este momento, ¿nos levantará o nos quedaremos? O algo peor, si el Señor nos llama a su presencia, nos llega la muerte, nos sorprende la muerte, ¿estaremos listos para irnos con Él? ¿O para irnos al infierno? ¿Vieron? ¿A qué grado de responsabilidad lleva la mayordomía? Y eso es lo que quiere el Señor en este día, que aprendamos a ser mayordomos de todo lo que nos ha dado el Señor, comenzando con nuestro cuerpo, con nuestra salvación, mis amados. Sí, mis amados. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Comenzamos temprano o no vamos temprano? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Padre bueno, qué maravilloso eres tú, Señor. Tú nos amas de verdad.